¿Ya te has sentido atrapado en una vida sin control, viendo a los otros subir mientras tú luchas por simplemente sobrevivir? Yo sé cómo duele. El miedo de nunca alcanzar el éxito que mereces, de quedarte atrás en el juego de la vida. Pero ¿y si te digo que Bruce Lee, el ícono que dominó no solo el cuerpo, sino también la mente, descubrió hace décadas las 6 reglas infalibles para conquistar poder y éxito reales? Esas mismas reglas que moldean el pensamiento de los líderes que mandan en el mundo están a tu alcance ahora. En este video voy a revelar cómo puedes eliminar tus dudas, superar tus miedos y transformar tu realidad en algo extraordinario. Quédate hasta el final y descubre el secreto que puede cambiarlo todo. ¿Estás listo para mandar en tu propia vida? ¡Empecemos! Regla 1. El enemigo interior. Cómo Bruce Lee dominaba su propia mente. Hong Kong, 1958. Un joven de apenas 18 años se encuentra frente al espejo, observando no a un futuro ícono del cine, sino a un adolescente plagado de dudas. Bruce Lee no nació siendo una leyenda. Como tú y como yo, despertaba cada mañana enfrentando batallas invisibles contra su propio reflejo. El combate más difícil que librarás en tu vida, solían decir, es el combate contra ti mismo. Estas palabras, ahora inmortalizadas, nacieron de una verdad personal y dolorosa. Bruce Lee no solo enfrentaba adversarios en los cuadriláteros, su verdadero campo de batalla era su mente. Mientras ascendía en el mundo de las artes marciales, Bruce descubrió algo perturbador. Cuanto mayor era su éxito, más intensas se volvían sus dudas internas. Esa voz que todos conocemos, la que susurra «no eres suficiente, van a descubrir que eres un fraude», se manifestaba en él con particular ferocidad. Lo que pocos saben es que tras perder un combate crucial en su juventud, Bruce cayó en una espiral de autocuestionamiento tan profunda que consideró abandonar las artes marciales por completo. La humillación pública había desatado una tormenta interna que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Mientras sus contemporáneos atribuían el éxito al talento o la suerte, Bruce reconoció una verdad incómoda. No podría avanzar si no dominaba primero la guerra dentro de su cabeza. El enemigo más peligroso habita en tu mente, que escribió en su diario personal, y tiene acceso a tus pensamientos más profundos. El punto de inflexión llegó durante su recuperación de una grave lesión de espalda en 1970. Postrado en cama durante meses, sin poder entrenar físicamente, Bruce se enfrentó a su mayor temor, la posibilidad de nunca volver a pelear. Fue entonces cuando implementó lo que llamaría su laboratorio mental. Cada mañana, Bruce comenzaba con un ritual peculiar. Tomaba un cuaderno y documentaba meticulosamente cada pensamiento negativo que surgía. No los combatía inmediatamente, sino que los observaba con curiosidad científica. ¿De dónde viene este miedo? ¿Qué evidencia tengo de que esto sea cierto? ¿Cómo me beneficia creer esto? Esta práctica revelaba patrones sorprendentes. Descubrió que su mente producía pensamientos limitantes previsibles, casi como si siguieran un guión. Con el tiempo, logró identificar estos patrones antes de que tomaran control. No puedes vencer a un enemigo que no puedes ver, anotó, pero una vez que lo ves claramente, ya has ganado la mitad de la batalla. A diferencia de otros maestros de artes marciales que se centraban exclusivamente en el combate físico, Bruce desarrolló una disciplina mental que trascendía el dojo. Cada mañana dedicaba 30 minutos a lo que denominaba práctica de vacío mental, un estado de observación desprovisto de juicio donde podía estudiar el funcionamiento de su propia conciencia. El resultado fue revolucionario. Bruce comenzó a utilizar sus propios miedos como brújula. Si algo le generaba resistencia interna, sabía que allí estaba el camino hacia su crecimiento. El miedo es como un faro, explicaba a sus estudiantes. Señala exactamente hacia dónde debes dirigirte. Esta transformación interior se manifestó claramente cuando Hollywood intentó relegarlo a papeles secundarios estereotipados.
Mientras muchos actores asiáticos aceptaban estas limitaciones por miedo a perder oportunidades, Bruce reconoció este miedo y lo enfrentó. La decisión de rechazar estos papeles y regresar a Hong Kong para protagonizar sus propias películas nació de esta nueva relación con su mente. Lo más impresionante de su método era la consistencia. Incluso en la cima de su fama, cuando protagonizaba Operación Dragón, Bruce mantenía su ritual diario de autoexamen. Sus asistentes recuerdan cómo, incluso en los sets de filmación, se tomaba momentos para registrar sus pensamientos en pequeñas libretas que siempre llevaba consigo. La lección más poderosa que nos dejó no fue su patada voladora ni su velocidad sobrehumana, sino esta verdad fundamental. La verdadera maestría comienza por reconocer y confrontar al enemigo interior. Bruce transformó su mente en su aliado más poderoso, convirtiendo sus propias inseguridades en combustible para su grandeza. Pero si dominar la mente fue su primera victoria, ¿cómo logró Bruce Lee crear una imagen tan poderosa que perdura décadas después de su muerte? La forma en que construyó meticulosamente su propia leyenda revela otro nivel de maestría estratégica que pocos conocen. Su capacidad para controlar no solo su narrativa personal, sino cómo el mundo lo percibía, demuestra un genio y trasciende las artes marciales y nos revela al verdadero estratega detrás del mito del dragón. Regla 2. La narrativa del dragón. Cómo Bruce Lee controló su imagen y reputación. Hollywood, 1966. Un joven asiático de 26 años espera nervioso fuera de una sala de casting. Es el quinto día consecutivo de audiciones y la quinta vez que escucha las mismas palabras. Buscamos algo más americano. Ese joven era Bruce Lee, y lo que nadie podía imaginar es que estaba a punto de reescribir las reglas del juego por completo. La historia de Bruce Lee en Hollywood comenzó como la de tantos otros inmigrantes, invisible ante los ojos de una industria que solo veían los asiáticos a personajes secundarios, sirvientes o villanos estereotipados. A pesar de su extraordinario talento, los estudios lo consideraban demasiado auténtico para protagonizar incluso una serie sobre artes marciales chinas. Si me dieran 5 minutos frente a una cámara, cambiaría la percepción de los asiáticos en América para siempre, escribió Bruce en una carta a su esposa Linda al ser rechazado para el papel protagonista en la serie Kung Fu. Rol que finalmente fue interpretado por un actor caucásico con los ojos maquillados. Lo que distinguió a Bruce Lee de tantos otros talentos ignorados fue su comprensión aguda de algo fundamental. Quien controla la narrativa, controla el poder. Mientras otros actores asiáticos aceptaban silenciosamente los límites impuestos, Bruce estudió meticulosamente cómo funcionaba el Star System de Hollywood. La frustración crecía con cada papel rechazado. Su breve aparición como Kato en El Avispón Verde le dio visibilidad, pero también lo encasilló. Los productores lo veían como un especialista en artes marciales, no como un artista completo. Me tratan como si fuera un efecto especial con piernas, confesó un amigo cercano después de una reunión particularmente humillante donde le ofrecieron ser doble de acción sin aparecer en pantalla. Esta serie de decepciones llevó a Bruce a una encrucijada crítica. Podía continuar intentando encajar en un sistema que lo marginaba, o podía hacer algo radical, tomar el control absoluto de su propia imagen. La decisión que tomó cambiaría para siempre, no solo su carrera, sino la percepción global de los artistas marciales y los asiáticos en el cine occidental. En un movimiento que muchos consideraron suicida profesionalmente, Bruce abandonó los Estados Unidos y regresó a Hong Kong en 1971. Lo que Hollywood no entendió es que no estaba huyendo, estaba ejecutando una estrategia brillante. En Hong Kong, Bruce no solo tendría la oportunidad de protagonizar películas, sino de controlar cada aspecto de su presentación pública. Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo, repetía constantemente. Y eso hizo. En películas como The Big Boss y Fist of Fury, Bruce no solo actuaba, supervisaba meticulosamente cómo se filmaban sus escenas de combate, cómo se presentaba su personaje e incluso cómo se promocionaban las películas.
Cada movimiento, cada expresión, cada entrevista estaba cuidadosamente diseñada para construir una imagen específica, la del guerrero filosófico, el maestro imparable, el símbolo de orgullo asiático. Lo fascinante es que Bruce comprendió algo que los grandes estrategas a lo largo de la historia siempre han sabido. La percepción es más poderosa que la realidad. No se limitó a ser excepcional. Se aseguró de que su excepcionalidad fuera presentada de la manera correcta. Trabajó con fotógrafos específicos que sabían capturar su intensidad. Concedió entrevistas solo a periodistas que respetaban su visión. Y rechazó ofertas lucrativas que no alineaban con la imagen que estaba construyendo. Cuando finalmente regresó a Hollywood para filmar Operación Dragón, ya no era como suplicante, sino como fuerza imparable. Los mismos estudios que lo habían rechazado ahora competían por su atención. Bruce había logrado lo imposible, cambiar las reglas del juego desde fuera del sistema. No te adaptes a un molde que no existe. Crea tu propio molde, decía a sus estudiantes. Y esa quizás fue su mayor lección. Bruce entendió que la narrativa personal no es algo que simplemente ocurre, es algo que se construye deliberadamente. Cada entrevista, cada demostración pública, cada película formaba parte de un relato mayor que estaba creando sobre sí mismo. La leyenda de Bruce Lee no fue accidental. Fue arquitectura pura. Cuando falleció trágicamente a los 32 años, había establecido una imagen tan poderosa que décadas después sigue resonando. No era solo un artista marcial excepcional. Era un maestro en el arte de la narrativa personal. La ironía más profunda es que Bruce Lee, el hombre que Hollywood no consideraba lo suficientemente americano para protagonizar sus propias historias, se convirtió en un ícono global cuya imagen trasciende culturas, idiomas y generaciones. No solo cambió cómo el mundo veía a los asiáticos, cambió cómo los asiáticos se veían a sí mismos. Su legado nos enseña que nuestra historia personal no está escrita en piedra. Podemos ser los arquitectos de nuestra propia leyenda si tomamos el control de nuestra narrativa. Bruce Lee no esperó a que el mundo lo comprendiera. Creó un mundo donde era imposible ignorarlo. Pero detrás de esta imagen cuidadosamente construida del dragón invencible, existía otra realidad que pocos conocen. En los momentos de soledad, Bruce Lee luchaba con sombras internas que amenazaban con consumirlo. La perfección que proyectaba escondía una batalla interna que lo atormentaba, revelando una dimensión de su carácter que transformaría no solo su arte, sino su comprensión más profunda de sí mismo. Regla 3. La sombra del dragón. Cómo Bruce Lee integró sus lados oscuros. En las pantallas del mundo, Bruce Lee era la personificación de la serenidad y el control absoluto. Sus movimientos precisos, su mirada penetrante y su filosofía zen proyectaban la imagen de un hombre que había dominado no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección se escondía una realidad mucho más compleja y humana. Los estudios de Hong Kong, 1972. Un asistente de producción comete un error menor durante la filmación de El Furor del Dragón. Lo que sucede a continuación sorprende a todos los presentes. Bruce Lee, el maestro de la calma, estalla en un arranque de ira tan intenso que la filmación debe detenerse. Este no era un incidente aislado, sino un patrón que sus colaboradores cercanos conocían bien, pero del que nunca se hablaba públicamente. Bruce tenía dos caras, confesaría años después Linda Lee, su Buda. El filósofo disciplinado que todos admiraban y el hombre de temperamento volcánico que pocos llegaron a conocer realmente. Esta dualidad representaba una contradicción profunda para alguien cuya filosofía pública enfatizaba el equilibrio emocional y el autocontrol. La ironía era palpable. El mismo hombre que escribía sobre la importancia de ser como el agua y adaptarse armoniosamente a cualquier situación, podía transformarse en un tornado de emociones cuando las cosas no salían exactamente como había planeado. Sus compañeros de entrenamiento contaban cómo Bruce podía pasar de una sonrisa a una intensidad aterradora en cuestión de segundos durante los combates de práctica. Esta contradicción interna comenzó a dar factura.
A medida que su fama aumentaba, también crecía la presión de mantener la imagen del maestro perfecto. Los episodios de insomnio se multiplicaron. Las migrañas se volvieron frecuentes. Su cuerpo, aquel instrumento que había perfeccionado con años de entrenamiento meticuloso, comenzaba a enviar señales de advertencia que no podía ignorar. La situación alcanzó un punto crítico durante la producción de Operación Dragón. Bruce colapsó en los estudios de grabación y los médicos diagnosticaron un caso severo de agotamiento físico y mental. Durante su recuperación forzada, alejado de las cámaras y de las exigencias de su carrera, Bruce se enfrentó a una verdad incómoda. Estaba librando una guerra imposible contra partes esenciales de sí mismo. El mayor error que he cometido, escribió en su diario personal durante este periodo, ha sido intentar erradicar mi fuego interior en lugar de aprender a controlarlo. Esta revelación marcó un antes y un después en su desarrollo personal y filosófico. En lugar de continuar reprimiendo sus emociones intensas, Bruce tomó una decisión revolucionaria: integrarlas conscientemente en su práctica y en su vida. Comenzó a estudiar sus propios arranques de ira con la misma precisión analítica que aplicaba a sus movimientos de combate. Si observas con suficiente atención, anotó, descubres que incluso la rabia tiene un patrón, un ritmo que puede ser reconocido y redirigido. Esta nueva perspectiva dio origen a uno de sus conceptos más potentes: no reprimas tus emociones, utilízalas. Bruce desarrolló técnicas específicas para canalizar su intensidad emocional como combustible para su creatividad y rendimiento físico. Las mismas emociones que antes lo desestabilizaban ahora potenciaban su arte. Lo verdaderamente fascinante es cómo esta integración de sus aspectos sombríos transformó su enfoque de las artes marciales. El Jeet Kune Do, el sistema de combate que Bruce creó, refleja precisamente esta filosofía de integración de opuestos. No es casualidad que combinara técnicas duras y suaves, movimientos directos y circulares, fuerza explosiva y fluidez adaptativa. En combate como en la vida, te enseñaba a sus estudiantes, la victoria no viene de negar tu naturaleza, sino de conocerla completamente. Bruce había descubierto que sus lados oscuros no eran enemigos a vencer, sino aliados potenciales, lo cual entonces serán apropiadamente comprendidos y canalizados. Este proceso de integración se reflejó incluso en su trabajo cinematográfico. Sus personajes evolucionaron de simples héroes impecables a figuras más complejas, que luchaban con su propia ira y sed de venganza. En El Juego de la Muerte, su último proyecto incompleto, Bruce estaba explorando esta dualidad de manera explícita, mostrando a un protagonista que debía enfrentar no solo a enemigos externos, sino también sus propios demonios internos. Los últimos años de Bruce Lee revelaron a un hombre que había encontrado una paz más auténtica, no eliminando sus sombras, sino dándoles un propósito. La verdadera serenidad, escribió, no viene de la ausencia de tormenta, sino de encontrar estabilidad en medio de ella. Ya no pretendía ser un maestro infalible, sino un ser humano completo que había aprendido a integrar todos los aspectos de su ser. Este cambio se manifestaba en pequeños detalles. Bruce comenzó a hablar abiertamente sobre sus luchas internas en entrevistas. Se permitía mostrar vulnerabilidad ante sus estudiantes más cercanos. Incluso incorporó referencias a sus propias contradicciones en sus enseñanzas filosóficas, transformando sus debilidades personales en lecciones universales. La tragedia de su muerte prematura a los 32 años nos privó de ver hasta dónde habría llevado esta evolución personal. Sin embargo, su legado nos recuerda una verdad fundamental. La grandeza no viene de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de abrazar nuestra humanidad completa, con sus luces y sus sombras. Lo que pocos saben es que este proceso de integración de sus aspectos sombríos no fue un camino solitario. Bruce Lee había desarrollado una comprensión única del tiempo y su relación con el éxito. Mientras todos a su alrededor buscaban resultados inmediatos, él había descubierto un enfoque revolucionario que transformaría su trayectoria y que efectivamente lo convertiría su figura.
y que irónicamente lo convertiría en una de las figuras más influyentes de la historia. Regla 4. La estrategia del tiempo. Como Bruce Lee revolucionó su enfoque al éxito. Cada mañana, Bruce Lee despertaba con una sensación familiar, la urgencia implacable. El reloj avanzaba, y con él, el temor de que otros ocuparan el lugar que él merecía en la historia. Debo hacerlo ahora, debo probarlo ahora, debo lograrlo ahora, escribía obsesionadamente en sus diarios personales. Esta relación tormentosa con el tiempo definió los primeros años de su carrera y casi destruye todo lo que intentaba construir. El joven Bruce Lee, que llegó a Hollywood en los años 60, era un tornado de ambición. Aceptaba cualquier oportunidad, por pequeña que fuera. Un papel de 3 minutos en una serie de televisión. Una demostración de artes marciales en un evento secundario. Plazas privadas para celebridades a cualquier hora del día o la noche. Su agenda era un caos de compromisos superpuestos, impulsados no por una estrategia coherente, sino por el miedo a que cada oportunidad rechazada pudiera ser la última. El tiempo es un predador que te persigue, confesó a un amigo cercano durante este periodo. Siempre siento que estoy corriendo, pero nunca llegando a donde quiero estar. Esta mentalidad lo llevó a aceptar proyectos que no valoraban su verdadero potencial. Firmaba contratos desfavorables, con tal de mantener su nombre en circulación. Se comprometía con plazos imposibles que lo obligaban a sacrificar calidad por velocidad. Las consecuencias de esta relación disfuncional con el tiempo no tardaron en manifestarse. Durante el rodaje de El Avispón Verde, Bruce colapsó debido al agotamiento. Los médicos le advirtieron: tu cuerpo no puede mantener este ritmo. Sin embargo, la advertencia cayó en oídos sordos. La paradoja era evidente. En su búsqueda desesperada por aprovechar cada segundo, estaba acortando el tiempo que tendría disponible para cumplir su misión. El punto de inflexión llegó tras una serie de decepciones profesionales en 1970. Después de años de esfuerzo frenético, Bruce se encontraba en el mismo lugar, luchando por papeles secundarios, enseñando en un pequeño gimnasio y viendo cómo otros actores con menos talento pero mejores conexiones conseguían las oportunidades que él anhelaba. Una tarde, mientras entrenaba solo en su gimnasio, Bruce experimentó lo que más tarde describiría como una muerte temporal. Se detuvo en medio de un ejercicio y comprendió con claridad devastadora: estoy jugando un juego diseñado para que yo pierda. Estaba permitiendo que el tiempo lo controlara en lugar de controlarlo él. El tiempo en sí mismo no existe, escribió esa noche en su diario. Solo existe nuestra percepción de él, y esa percepción puede ser manipulada. Esta revelación marcó el inicio de una transformación radical en su enfoque del éxito. Bruce se tomó una decisión que muchos consideraron suicida profesionalmente. Desapareció. Canceló compromisos, rechazó ofertas y se aisló durante semanas para recalibrar completamente su relación con el tiempo. Mientras Hollywood murmuraba sobre su posible colapso mental, Bruce estaba en realidad diseñando una estrategia temporal revolucionaria. Emergió con un nuevo mantra: no actúes con prisa, actúa con precisión. Bruce había comprendido que el verdadero poder no residía en la velocidad, sino en el timing perfecto. En lugar de perseguir desesperadamente cada oportunidad, comenzó a estudiar los patrones temporales de la industria cinematográfica. Observó cómo ciertos proyectos fracasaban por ser prematuros, mientras otros triunfaban por llegar en el momento exacto. Esta nueva filosofía temporal se manifestó en decisiones concretas. Rechazó un contrato lucrativo para protagonizar una serie de películas de artes marciales de bajo presupuesto, anticipando correctamente que el género estaba a punto de experimentar una revolución que él mismo lideraría. Invirtió meses en perfeccionar el guión de El Furor del Dragón, cuando la producción presionaba para comenzar inmediatamente. El tiempo gastado en preparación nunca es tiempo perdido, respondía a los productores impacientes. Lo más fascinante fue cómo Bruce comenzó a incorporar esta nueva relación con el tiempo en sus propias técnicas de combate. El principio del no tiempo que desarrolló para el Jeet Kune Do reflejaba exactamente su nueva filosofía de vida. No pienses, siente. Es como un dedo señalando hacia la luna.
No te concentres en el dedo o te perderás toda la gloria celestial. En combate, esto significaba abandonar secuencias predeterminadas para responder en el momento preciso. En su carrera, significaba dejar de perseguir frenéticamente oportunidades para crear el momento perfecto. Los resultados fueron extraordinarios. Entre 1971 y 1973, Bruce logró más impacto cultural que muchos artistas en décadas completas. Sus películas no solo fueron éxitos comerciales inmediatos, sino que transformaron permanentemente la percepción global de las artes marciales y los actores asiáticos. La ironía suprema. Al dejar de perseguir el tiempo, Bruce había conseguido lo que parecía imposible, la inmortalidad cultural. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso se llama presente, escribió en una nota encontrada en su escritorio tras su muerte. Bruce había descubierto que el verdadero dominio del tiempo no consiste en hacer más cosas en menos tiempo, sino en hacer las cosas correctas en el momento preciso. Su legado nos enseña una lección vital. El éxito no es una carrera contra el reloj, sino una danza estratégica con él. Bruce Lee no conquistó al mundo por moverse más rápido que todos los demás, sino por moverse en el momento exacto, con precisión perfecta. Sin embargo, esta maestría temporal no habría sido posible sin otro elemento crucial de su estrategia: su extraordinaria capacidad para formar alianzas estratégicas y, cuando era necesario, romper lazos que ya no le servían. Detrás del mito del luchador solitario se escondía un maestro de la diplomacia que sabía exactamente con quién asociarse y de quién alejarse. Un aspecto de Bruce Lee que revela tanto sobre su genio estratégico como sobre las sombras de traición que amenazaron con destruir todo lo que había construido. Regla 5. Alianzas y traiciones. Las lecciones de Bruce Lee sobre lealtad estratégica. En los inicios de su carrera, Bruce Lee se movía por el mundo con una confianza casi infantil. Compartía sus revolucionarias técnicas de combate con cualquiera que mostrara interés genuino. Explicaba detalladamente su filosofía a productores de Hollywood que apenas podían pronunciar su nombre. Revelaba los secretos de su entrenamiento a compañeros que acababa de conocer. El conocimiento debe fluir libremente como el agua, declaraba con convicción a sus primeros estudiantes en Seattle. Esta generosidad ilimitada nacía de una creencia profundamente arraigada, que la excelencia siempre sería reconocida y respetada. Bruce estaba convencido de que su talento excepcional bastaría para protegerlo en un mundo competitivo. Si eres lo suficientemente bueno, solía decir, no necesitas guardar secretos. Una filosofía admirable que pronto enfrentaría una dolorosa prueba de realidad. El primer golpe llegó en 1968, cuando descubrió que uno de sus estudiantes había abierto una escuela de artes marciales en otra ciudad, utilizando su nombre y metodología sin autorización. «Enseño el sistema de Bruce Lee», proclamaban los volantes promocionales, a pesar de que este estudiante apenas había completado unos meses de entrenamiento básico. La decepción fue profunda, pero Bruce lo consideró un incidente aislado. Lo que siguió, sin embargo, reveló un patrón perturbador. Después de compartir su concepto para una serie de televisión centrada en un monje Shaolin en el viejo oeste americano, Bruce fue sistemáticamente apartado del proyecto. El papel protagonista que había sido concebido específicamente para él fue otorgado a David Carradine, un actor que no tenía experiencia en artes marciales. La serie Kung Fu se convirtió en un éxito inmediato, mientras Bruce observaba impotente cómo su visión era ejecutada sin él. «La traición nunca viene de tus enemigos», escribió amargamente en su diario. La industria que había abrazado con tanto entusiasmo comenzaba a revelar su verdadera naturaleza. Productores que habían prometido proyectos estelares desaparecían misteriosamente. Ejecutivos que juraban lealtad negociaban a sus espaldas con imitadores más económicos. Bruce Lee sin Bruce Lee era el concepto que circulaba en los estudios. La tensión alcanzó niveles insoportables cuando, tras el éxito de The Big Boss en Asia,
Varios estudios de Hong Kong comenzaron a producir películas con actores que imitaban su estilo, usando títulos engañosamente similares para confundir al público. Algunos incluso contrataron a antiguos compañeros de entrenamiento de Bruce para dar autenticidad a estos proyectos. La traición ya no venía solo de extraños, sino del círculo que él consideraba más cercano. El punto de inflexión llegó durante la preproducción de Operación Dragón. Bruce descubrió que los productores estaban considerando secretamente reemplazarlo si sus exigencias creativas se volvían demasiado problemáticas. El hombre que había revolucionado las artes marciales cinematográficas era considerado, en esencia, prescindible. Esta revelación desencadenó lo que sus colaboradores más cercanos describirían como el despertar del dragón. «He sido ingenuo», confesó a su esposa Linda esa noche, «pero nunca más». Lo que siguió fue una transformación radical en su enfoque de las relaciones profesionales y personales. Bruce Lee, el idealista, dio paso a Deuce Lee, el estratega. Implementó cambios inmediatos y definitivos. Primero, redujo drásticamente su círculo de confianza. De docenas de amigos cercanos, conservó apenas a 5 personas que habían demostrado lealtad incondicional. «Es mejor estar solo que mal acompañado», repetía a quienes cuestionaban este nuevo hermetismo. Desarrolló un sistema estratificado de compartir información. Los conceptos más revolucionarios de su arte solo eran revelados a sus estudiantes más avanzados y leales, después de años de pruebas. Para el público general y los medios, creó una versión simplificada de su filosofía, lo suficientemente valiosa para satisfacer, pero sin revelar sus innovaciones más profundas. Quizás lo más significativo fue su decisión de mantener control creativo absoluto sobre sus proyectos. Rechazó contratos lucrativos que no le garantizaran autoridad sobre el producto final. Comenzó a establecer sus propias productoras y a negociar directamente con distribuidores. «Si quieres que algo se haga correctamente, debes mantener las manos en el timón», explicaba a los inversores desconcertados por su intransigencia. Esta nueva aproximación le costó algunas oportunidades a corto plazo, pero salvaguardó algo mucho más valioso: su legado. A diferencia de otros artistas marciales cuyas técnicas fueron diluidas y comercializadas hasta volverse irreconocibles, el Jeet Kune Do de Bruce mantuvo su integridad esencial porque él aprendió a protegerlo estratégicamente. Las lecciones que extrajo de estas experiencias transformaron no solo su carrera, sino también su filosofía de vida. En combate, no revelar toda tu capacidad hasta el momento preciso. Enseñaba a sus estudiantes más cercanos. En la vida, aplicar el mismo principio. Bruce había aprendido que la transparencia total solo funciona en un mundo ideal, no en el real. Su nueva estrategia de alianzas selectivas y lealtad condicionada produjo resultados inmediatos. Las películas realizadas bajo este nuevo paradigma no solo fueron más exitosas comercialmente, sino artísticamente más puras. Los pocos colaboradores que permanecieron a su lado demostraron un compromiso que transformó proyectos buenos en legendarios. La ironía final es que Bruce Lee, considerado un símbolo de honestidad absoluta, se convirtió en un maestro del compartimento estratégico de información. No por deshonestidad, sino por necesidad. Había comprendido una verdad fundamental: para proteger lo valioso, a veces es necesario ocultarlo de quienes no sabrían apreciarlo. Su legado nos deja una lección poderosa sobre el equilibrio entre apertura y protección. Sé generoso con muchos, confiado con pocos y completamente abierto solo con los probados por el tiempo, aconsejado en sus últimos años. Una sabiduría nacida no de la teoría, sino de cicatrices reales, dejadas por confianzas traicionadas y lealtades rotas. Pero incluso mientras aprendía a proteger su legado con este nuevo enfoque calculado, Bruce Lee dominaba otro arte igualmente poderoso, que pocos conocen: el silencio estratégico. Detrás de su imagen pública de comunicador carismático, existía un maestro del misterio que entendía que lo no dicho podía ser tan poderoso como lo expresado. ¿Cómo logró Bruce Lee crear un aura de fascinación que perdura décadas después de su muerte?
La respuesta se encuentra en su dominio del silencio como arma secreta. Regla 6. El misterio del dragón. Cómo Bruce Lee usó el silencio estratégico. En sus primeros años en Hollywood, Bruce Lee era conocido por su extraordinaria apertura. Cualquier periodista que lo abordara recibía respuestas extensas y detalladas. Cualquier estudiante que preguntara sobre una técnica específica obtenía una demostración completa. «Pregúntame lo que quieras, y te responderé con total honestidad», declaraba con entusiasmo en sus primeras entrevistas. Esta transparencia radical formaba parte de su deseo de compartir su conocimiento y revolucionar las artes marciales occidentales. En aquellas primeras demostraciones públicas en Seattle y Los Ángeles, Bruce explicaba meticulosamente cada movimiento, cada principio filosófico detrás de sus técnicas. Invitaba a las cámaras a sus sesiones de entrenamiento privado, revelando rutinas que otros maestros mantenían celosamente guardadas. Esta accesibilidad le ganó seguidores devotos, pero pronto descubriría que también tenía un costo inesperado. Un incidente revelador ocurrió durante una entrevista en 1967. Bruce había explicado con gran detalle su revolucionaria teoría sobre el puñetazo de 1 pulgada. Al día siguiente, una revista publicó el artículo con el titular «El truco de Bruce Lee revelado», lo que había sido compartido como una innovación técnica basada en años de investigación fue reducido a un simple truco. Bruce guardó silenciosamente ese recorte en su escritorio, una primera lección sobre los peligros de la sobreexposición. Esta no sería la última vez que sus palabras serían distorsionadas. Cuanto más hablaba, más fragmentos de sus declaraciones eran sacados de contexto. Su famosa frase «sé como el agua» se convirtió en eslóganes simplistas en camisetas, despojada de su profundo significado filosófico. Sus complejas ideas sobre la adaptabilidad en combate fueron reducidas a simples frases motivacionales. Mientras tanto, en el circuito de las artes marciales, competidores y críticos comenzaron a utilizar la información que él mismo había proporcionado para atacarlo. Si su técnica es tan efectiva como dice, ¿por qué hace esto en lugar de aquello?, argumentaban, utilizando sus propias explicaciones técnicas contra él. La apertura que había sido su fortaleza comenzaba a convertirse en vulnerabilidad. El punto de inflexión llegó después del estreno de The Big Boss en 1971. Durante una conferencia de prensa en Hong Kong, un periodista le preguntó sobre su método de entrenamiento. Bruce comenzó a responder con su habitual entusiasmo, pero se detuvo abruptamente a mitad de frase. Hubo un momento de silencio que pareció eterno. Luego, con una sonrisa enigmática, simplemente dijo: «Algunas cosas deben experimentarse, no explicadas». La sala quedó en completo silencio. Esta respuesta, o más bien, esta ausencia deliberada de respuesta, marcó el nacimiento de una nueva estrategia: el silencio calculado. Esa noche, Bruce escribió en su diario: «He estado dando demasiadas respuestas. Es hora de que aprendan a hacer preguntas más profundas». Lo que siguió fue una transformación deliberada de su presencia pública. Bruce comenzó a ser notablemente selectivo con sus entrevistas, aceptando solo aquellas que le permitieran controlar la narrativa. Cuando aparecía en televisión, sus respuestas se volvieron más cortas, más poéticas, dejando siempre un espacio para la interpretación. Un dedo apuntando a la luna no es la luna, respondería a todas las preguntas técnicas, invitando al interlocutor a buscar significados más profundos. En sus demostraciones públicas, que antes incluían explicaciones exhaustivas, ahora mostraba movimientos asombrosos sin revelar los términos detrás de ellos. Famoso se hizo la demostración del puñetazo que no podía ser bloqueado, donde dejó que el resultado hablara por sí mismo, sin explicar la física o la técnica involucrada. Este nuevo enfoque no era casualidad. En notas personales encontradas después de su muerte, Bruce había escrito: «El misterio es poder. Lo que se comprende completamente pierde su capacidad de asombrar». Había descubierto que el silencio estratégico no solo protegía sus ideas de la distorsión, sino que le amplificaba su impacto. Las consecuencias de esta estrategia fueron inmediatas y profundas.
Sus apariciones públicas, ahora más escasas, se convirtieron en eventos mediáticos. Sus frases crípticas eran analizadas e interpretadas como mantras filosóficos. Lo que no decía generaba tanta discusión como lo que decía. Las preguntas sin respuesta creaban un espacio donde la imaginación del público podía proyectar grandeza. El efecto más notable se produjo en sus películas. En El Furor del Dragón y Operación Dragón, Bruce redujo significativamente los diálogos de sus personajes. En lugar de explicar su filosofía, la incorporaba en movimientos y expresiones. Una mirada intensa reemplazaba un monólogo. Un gesto sutil comunicaba lo que párrafos de diálogo no podían. El público se inclinaba hacia adelante, intentando captar cada matiz, cada significado oculto. Esta economía de expresión se convirtió en su firma artística. No muestres todo lo que sabes, aconsejaba a sus estudiantes cercanos. Mantén siempre algo en reserva, algo que sea solo tuyo. Este principio, aplicado consistentemente, transformó a Bruce Lee de una figura pública accesible en una presencia enigmática que parecía conocer secretos que otros solo podían imaginar. La culminación de esta estrategia se manifestó en su último proyecto, El Juego de la Muerte. Bruce había llevado el concepto del silencio estratégico al extremo, creando un personaje que apenas hablaba, pero cuya presencia física comunicaba volúmenes. Trágicamente, su muerte prematura antes de completar la película añadió una capa final de misterio a su legado, dejando preguntas que nunca serían respondidas. Lo que Bruce Lee descubrió y lo que podemos aprender de su evolución es que la comunicación más poderosa no siempre es la más explícita. En un mundo de sobreinformación, el silencio bien utilizado crea un espacio donde la imaginación puede florecer. No revelarlo todo permite que lo que se revela tenga mayor impacto. 50 años después de su muerte, seguimos discutiendo, interpretando y descubriendo nuevas capas de significado en las palabras y silencios de Bruce Lee. Su legado perdura no solo por lo que dijo, sino por lo que deliberadamente dejó sin decir, invitándonos a buscar respuestas por nosotros mismos. Sin embargo, mientras dominaba el arte del silencio estratégico, Bruce Lee estaba simultáneamente perfeccionando otra técnica igualmente poderosa, una que desafiaría por completo nuestras nociones de lo que significa estar realmente presente en el momento. Entre sus papeles personales se descubrieron documentos que revelaban una práctica revolucionaria de concentración que le permitía acceder a estados de conciencia que la mayoría de los seres humanos jamás experimenta. Una técnica que explicaría cómo logró hazañas físicas que parecían romper las leyes de la física y que solo ahora, con los avances de la neurociencia moderna, comenzamos a comprender.